Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy resolveremos espectros de resonancia magnética nuclear de carbono 13 de distintos grupos carbonilos. Sin más, comencemos. Continuando con la serie de videos de resonancia magnética nuclear de carbono 13, toca el turno de hablar de los carbonilos. Como bien sabemos, son un grupo funcional formado por un átomo de carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace. Son muy diversos e importantes en la química orgánica. La pregunta de hoy será, ¿cómo podemos diferenciar los distintos tipos de carbonilos en un espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13? Los invito a que se queden hasta el final de este video y podamos resolver esta pregunta. Recordemos, existen diversos grupos funcionales que contienen algún carbonilo en su estructura. Comencemos por los aldehídos, los cuales están formados por un grupo carbonilo, una cadena lateral por un lado y un hidrógeno por el otro. Los encontramos principalmente al final de una cadena de carbonos. Como ejemplo tenemos el etanaldehído. Otro grupo funcional son las cetonas. Este grupo, a diferencia de los aldehídos, el carbonilo lo encontramos en medio de una cadena de carbonos, lo que genera que tengamos dos radicales en los extremos del carbonilo, los cuales pueden ser o no iguales. Como ejemplo tenemos a la propanona. El siguiente grupo son los ácidos carboxílicos. Estos son parecidos a los aldehídos en el sentido de que se encuentran al final de una cadena de átomos de carbono. La diferencia radica en que en vez de tener un hidrógeno, tenemos un OH. Como ejemplo está el ácido etanoico. Ahora toca el turno de las amidas. Este grupo se parece a los ácidos carboxílicos. Las dos diferencias son que se sustituye el grupo OH por un NH2 y que los hidrógenos del nitrógeno se pueden sustituir. Como ejemplo tenemos la etanamida. Le toca el turno a los ésteres. Cuando el hidrógeno del OH del grupo ácido es sustituido por un radical, obtenemos este grupo funcional. El ejemplo más común es el etanoato de metilo. Finalmente llegamos a los anhídridos. Este grupo funcional tiene dos carbonilos en su estructura, separados por un átomo de oxígeno, y en los dos extremos de este encontramos radicales, dando como resultado moléculas simétricas o asimétricas. Como ejemplo podemos ver el anhídrido etanoico. En resumen, tenemos a los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, las amidas, los ésteres y los anhídridos. Existen más grupos funcionales que contienen carbonilos, pero en esta ocasión solo hablaremos de estos 6. La primera manera de diferenciar los grupos es por la multiplicidad en el espectro desacoplado. Si aún no has visto el video 2 y no sabes de qué estamos hablando, los invito a que lo vean. Les dejo el enlace aquí abajo en la descripción. Para estos 6 grupos funcionales, los aldehídos presentan una multiplicidad de doblete, mientras que los otros 5 son singletes. De esta manera podremos identificar rápidamente cuando se trata de un aldehído. La segunda es el desplazamiento químico. Recordemos, en un espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13 tenemos regiones donde podemos encontrar los diferentes grupos funcionales y estos se irán desplazando a la izquierda del espectro mientras menos apantallados estén. Se desplazarán más las señales cuando tengan menos densidad electrónica los átomos alrededor de sus núcleos. Para el caso de los carbonilos, la región más probable para encontrar señales correspondientes a los grupos funcionales antes mencionados será de 220 a 160 partes por millón. En esta tabla podemos visualizar distintos grupos funcionales que contienen carbonilos y vemos que al ir cambiando la cadena R, estas señales se ven desplazadas. De todo lo anterior, podemos marcar regiones para los distintos grupos funcionales que contienen carbonilos, encontrando que entre 205 y 195 partes por millón aparecerán las cetonas seguidas de los aldehídos, entre 180 y 165 partes por millón los ácidos carboxílicos, ésteres, amidas y por último entre 170 y 155 partes por millón los anhídridos. Hay que recordar que no se deben de casar con los rangos, son regiones que nosotros establecemos para aprender y evitar la utilización de tablas para resolver espectros de resonancia magnética nuclear de moléculas orgánicas sencillas. Toca el turno de hacer algunos problemas. El problema número 1. Tenemos una fórmula mínima de C4H8O. Lo primero que debemos hacer es calcular el grado de insaturación que posee la molécula. Para ello hacemos uso de la fórmula que vimos en el primer video de esta serie, la cual es grado de insaturación es igual a 1 más número de átomos de carbono menos un medio de la sumatoria de hidrógenos más halógenos menos nitrógenos. Para este ejemplo tenemos 4 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno, lo cual nos dará
una insaturación y o ciclo. Posteriormente debemos identificar la región en el espectro donde aparecen las señales. Para este caso nos encontramos una señal en la región de los aldehídos y cetonas y 3 señales en la región de los alcanos. Contamos el número de señales y las comparamos con la fórmula mínima para ver si tenemos simetría. En este ejercicio tenemos 4 señales y 4 átomos de carbono. Por lo tanto, no tenemos simetría. Al haber una insaturación y tener señales en la región de los carbonilos, descartamos la posibilidad de tener cualquier otro grupo funcional o ciclo. Debemos de ver las letras del espectro desacoplado e identificar qué tipo de carbono son. En este ejemplo tenemos un doblete en la región de los carbonilos que apunta a ser un aldehído, 2 tripletes y un cuádruplete. En otras palabras, 2 CH2 y un CH3. Con lo anterior, debemos de pensar en una molécula que tenga un aldehído y 3 átomos de carbono en la región de los alcanos. La única molécula que ajusta a todos los parámetros es el butanaldehído. Muy bien, hagamos otro problema. En este ejercicio tenemos una fórmula mínima que es C4H8O2. Lo primero que debemos hacer es calcular el grado de insaturación que posee la molécula utilizando la misma fórmula, teniendo nuevamente una insaturación y o ciclo para esta molécula. Posteriormente debemos identificar la región del espectro donde aparecen las señales. Para este ejemplo nos encontramos en la región de los carbonilos pertenecientes a los ácidos carboxílicos, ésteres y amidas. Estas últimas las descartamos debido a que no tenemos nitrógenos en la fórmula mínima. También contamos con señales en la región de los alcanos. Ahora contamos el número de señales y las comparamos con la fórmula mínima para ver si tenemos simetría. En este ejercicio tenemos 4 señales y 4 átomos de carbono, por lo tanto no tenemos simetría. Al igual que en el ejercicio anterior, al haber una insaturación y tener señales en la región de los carbonilos, descarta la posibilidad de tener cualquier otro grupo funcional y o ciclo. Ahora toca el turno de visualizar las letras del espectro desacoplado e identificar qué tipo de carbono son. En este ejemplo tenemos un singlete, un triplete y 2 cuádrupletes. En otras palabras, un carbono, un CH2 y 2 H3. Debido a que no tenemos simetría y en el espectro tenemos 2 H3, descartamos la posibilidad de tener un ácido carboxílico, que esto daría lugar a tener un CH3 y 2 H2. Por lo antes mencionado, existen 2 posibilidades que ajustan a estas condiciones. Sin embargo, la respuesta correcta es el propanoato de metilo, ya que los desplazamientos químicos del metileno se ajustan más a esta molécula. Por último, resolvamos el problema 3, para el cual tenemos una fórmula mínima de C4H9ON. Ya sabemos, lo primero que debemos hacer es calcular el grado de insaturación que posee la molécula, utilizando la misma fórmula que utilizamos anteriormente. Para este ejemplo, nuevamente tenemos 1 como grado de insaturación. Posteriormente, debemos identificar la región en el espectro donde aparecen las señales. Para este caso, nos encontramos en la región de los carbonilos pertenecientes a los ácidos carboxílicos, ésteres y amidas. Al solo tener un átomo de oxígeno, descartamos la posibilidad de tener ácidos o ésteres. Por lo tanto, estamos hablando de una amida. También encontramos señales en la región de los alcanos. Contamos el número de señales y las comparamos con la fórmula mínima para ver si tenemos simetría. Al igual que en el ejercicio anterior, al haber una insaturación y tener señales en la región de los carbonilos, descartamos la posibilidad de tener cualquier otro grupo funcional y o ciclos. Ahora toca el turno de visualizar las letras del espectro desacoplado e identificar qué tipos de carbono son. En este ejemplo tenemos un singlete correspondiente al carbonilo de la amida, un doblete y un cuádruplete. En otras palabras, un carbono, un CH y un CH3. Con toda la información que tenemos, debemos iniciar por proponer que el nitrógeno de la amida no está sustituido, ya que para poder tener simetría deberíamos de sustituir ambos hidrógenos por metilos, dejándonos solo un átomo de carbono. Todo esto ocasionaría que las 2 señales de la región de los alcanos fuesen cuádrupletes, debido a que tendríamos 3 CH3 en la estructura, dejándonos con una única posibilidad: colocar un isopropilo del lado izquierdo del carbonilo. Y con esto llegamos al final. Dejen sus comentarios acá abajo y esperen el próximo video. ¿Qué otro grupo funcional les gustaría analizar? Leo sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle like a este video.